Saludos, queridos amigos, bienvenidos todos aquí, de nuevo con un cafecito con Leonardo. Estamos llevándoles a ustedes el tercer episodio de las noticias que vamos a estar transmitiendo a ustedes a través del Super Streaming Channel. Recuerde que usted puede conectarse con nosotros en YouTube. Usted nos busca Super Streaming Channel, le da a suscribirse y a partir de esta semana, lunes, miércoles, jueves y viernes, estaremos llevándoles a todos ustedes las noticias más importantes de este día. Así que está usted ya advertido y además invitado a que se tome un cafecito con Leonardo. Y de inmediato vamos a iniciar con nuestras informaciones de hoy 18 de mayo, lunes 2020. Bueno, iniciamos con la siguiente nota. Cuarto país con más casos de coronavirus-19. Se trata de Brasil. Bueno, tuvimos de nuevo un pequeño inconveniente, pero estamos aquí de vuelta con ustedes. Y estábamos diciendo que Brasil se ha convertido en el cuarto país con más casos de COVID-19. Tiene más de 241,000 casos diagnosticados y 16,118 muertes. Esto de acuerdo a la agencia de noticias GDA de O Globo Brasil. En las últimas 24 horas se registraron 7,938 nuevos casos de esta enfermedad y 485 muertes. El número de personas diagnosticadas de COVID-19 en Brasil aumentó a 241,080 y el número total de muertes llegó a 16,118. Estos son datos que fueron publicados por el Ministerio de Salud este domingo, el día de ayer. En este informe, que fue publicado el sábado, el número total de personas infectadas alcanzó a 2,333, a 233,142 casos, de los cuales 15,633 son muertes confirmadas. Brasil, pues, de esta manera, pasa a ser el cuarto país con más casos de esta enfermedad, según la contabilidad de la Universidad estadounidense Johns Hopkins. El número de diagnosticados en Brasil se acerca rápidamente a las estadísticas del Reino Unido, que ocupa el tercer lugar en el ranking mundial. Por delante están solo Rusia con 281,752 casos y los Estados Unidos con un número sorprendente, 1,486,376 casos. Así que el ranking de muertes causadas por el COVID-19, Brasil se mantiene en la sexta posición detrás de Francia con 28,111, España con 27,563 e Italia con 31,908 muertes. El Reino Unido 34,716 y Estados Unidos con 89,550 muertes. Sin embargo, se estima que estas estadísticas nacionales no se reportan significativamente. Bueno, pasamos ahora a otra noticia. Esta es una noticia que nos llega a través de la agencia de noticias AFP. La Florida, aquí en Miami, donde nosotros vivimos, alcanzó los 45,588 casos de COVID-19 y 1,973 muertes. Sí, señor. Miami-Dade y Broward siguen siendo los condados en los que el impacto del COVID-19 es más fuerte. El primero acumula 15,482 casos. Nosotros, por cierto, vivimos aquí en Miami, en Kendall, y estamos en el condado de Miami-Dade. Bueno, casos confirmados hasta este domingo, 561 muertes. Y el segundo, Broward, con 6,088 casos y 279 decesos.
Los casos confirmados del COVID-19 en la Florida alcanzaron 45.588 este domingo y 1.973 muertes, además de que se incrementa a más de 784.000 los floridanos que aún esperan la ayuda oficial de desempleo en los Estados Unidos. Esta es la consecuencia de la paralización producto del COVID-19. Y de acuerdo con el Departamento de Salud Estatal, en las últimas 24 horas se registraron en el estado 777 casos confirmados del nuevo COVID-19 y además 9 muertes. Al tiempo se incrementó a 784.512 los floridanos que aún están esperando por el pago de desempleo desde hace 70 días. Ojalá que comience a llegar, porque hay personas que han entrado en desesperación. Y seguimos con más información. Miembros de la Organización Mundial de la Salud se reúnen para intentar coordinar la respuesta al coronavirus. La nota nos llega desde Washington, que acusa a Pekín de haber ocultado la importancia de esta epidemia, que está en conflicto con la Organización Mundial de la Salud. Así ha sido acusado por Donald Trump de haberse equivocado en la gestión de la pandemia al seguir la posición china. Los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud se reúnen este lunes por primera vez a distancia para intentar coordinar la respuesta a la pandemia del coronavirus. Un encuentro bajo amenaza de confrontación directa entre los Estados Unidos y China. Numerosos jefes de Estado, de gobierno y ministros tienen previsto hablar en ocasión de esta Asamblea Mundial de la Salud, el órgano decisorio de esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas, y que debe concluir el martes. Ellos dijeron que cada año ministros y altos funcionarios de los países miembros de esta organización, la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas, acuden a Ginebra para esta reunión que a causa de esta pandemia se celebra esta vez por Internet. Así que los mismos miembros de la Organización Mundial de la Salud se tienen que cuidar. Y por cierto, intentan coordinar una respuesta al coronavirus. Eso debió ocurrir unos cuantos meses atrás, y esa es la razón por la cual Donald Trump, encabezando el gobierno de los Estados Unidos, acusa a esta organización de estar en connivencia con los chinos para quizás no permitir, quizás para impedir que una noticia tan dura impactara en el mundo y en la economía china. No sabemos realmente cuáles fueron las intenciones tanto de los chinos como de la Organización Mundial de la Salud para ocultar esta información vital que hoy en día tiene de rodillas al mundo entero. Y cambiando un poco de tema y para dar un poquito de tranquilidad a muchas personas, la Basílica de San Pedro reabrió sus puertas después de 69 días de confinamiento. La nota nos llega a través de la agencia de noticias AFP. Dice lo siguiente: Italia entró a la fase 2 de desconfinamiento con la reapertura de los comercios, de los cafés y también la reanudación de las misas. La Basílica de San Pedro de Roma reabrió este lunes sus puertas al público, símbolo de un retorno a una relativa normalidad en Italia, donde el desconfinamiento de las misas ha sido importantísimo, y así entra en la fase 2 con la reapertura también de los comercios, de los cafés y las terrazas. Y ante un grupo de unos 30 fieles dispuestos a distancia de seguridad, el Papa Francisco celebró una misa en la capilla dentro de la Basílica de San Pedro, donde se conservan los restos mortales del Papa Juan Pablo II, precisamente en el cementerio de su nacimiento en Polonia, el centenario, del nacimiento de su nacimiento en Polonia, el 18 de mayo de 1920. Así que el Papa reanuda las misas celebrando el nacimiento, 18 de mayo de 1920, del Papa Santo Juan Pablo II. Y bueno, nosotros seguimos también aquí con más información. Ahora nos vamos a Hong Kong.
revive la crisis en Hong Kong con una acusación de activistas y de enfrentamientos en el Parlamento. Esta nota nos llega a través de la agencia de noticias AFP. 15 personas fueron acusadas de organizar y de participar en reuniones ilegales. De ellos, 5 enfrentan un cargo de incitación, castigado hasta con 5 años de cárcel. Así que la crisis política de Hong Kong volvió al primer plano este lunes cuando estallaron enfrentamientos en el Parlamento y un grupo de destacados activistas, pro-democráticos, fueron acusados de participar en las enormes protestas del año pasado. Así que le dieron un tiempito por el coronavirus, pero ahora los están acusando por ser pro-democráticos. 4 meses de calma impuesta por arrestos masivos y por la pandemia se han desmoronado de esta forma en estas últimas semanas a medida que se disparan las tensiones en un territorio marcado por grandes divisiones. Por supuesto, todos recordamos que durante 100 años Hong Kong estuvo bajo el mando del Reino Unido de Gran Bretaña, parte de la Commonwealth, y por supuesto acostumbrados a vivir en libertad, a tomar sus propias decisiones. Luego de esa transición en la cual Gran Bretaña entregó el mando de este punto, de esta ciudad extraordinaria, y quizás la ciudad más emblemática asiática, y ese cambio de gobierno evidentemente era de esperarse, iba a producir graves problemas, graves confrontaciones, porque no es lo mismo pertenecer a un gobierno libre de pensamiento y de acción a un gobierno central, opresor, dictatorial como el chino. Era de esperarse que estos confrontamientos se iban a dar. Quizás yo diría que tardaron mucho en reaccionar. Bueno, ahora pasamos a otra noticia, nos vamos a Venezuela, y el gobierno de Irán le ha lanzado una advertencia a la Organización de Naciones Unidas y dicen que tomarán medidas contra los Estados Unidos si amenaza su envío de combustible a Venezuela. La agencia AFP, hemos sacado de allí esta noticia. Bueno, en una misiva que fue enviada al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán advirtió de que las amenazas de Estados Unidos son un peligro para la paz y la seguridad internacional. El gobierno de Irán anunció este domingo que tomará medidas contra los Estados Unidos si la piratería marítima de Washington amenaza sus buques petroleros durante el transporte de combustible a Venezuela. Venezuela, un país petrolero con las reservas más grandes del mundo, hoy en día se encuentra en una situación deleznable, lamentable, debido a que un grupo de criminales son los que están montados sobre el gobierno. Y este grupo de criminales, como es de esperarse, se alía a otros grupos de criminales. ¿Será entonces Irán parte de ese grupo de criminales que pretende, soliviantar la situación del gobierno, no de la gente, para que extraer riquezas y beneficios para Irán? Bueno, en esa misiva que fue enviada al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, Irán advirtió de que las amenazas de Estados Unidos son un peligro para la paz y también para la seguridad internacional. Esto suena más a amenaza. La carta fue firmada por el ministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, quien defendió la soberanía de la República Islámica de actuar en consecuencia a las amenazas de los Estados Unidos, a quien ha pedido que cese en su acoso y que respete el Estado de Derecho internacional. Es impresionante cómo este grupo de personas puedan tener esa, la virtud o la desfachatez de hablar en ese tono, de amenazar al mundo porque no le permiten sus actividades ilegales. Bueno, y ahora pasamos a otro tipo de noticias. De acuerdo a CNN, la tormenta tropical Arthur
se está porque se formó ya en el Atlántico. 2 semanas antes del inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico, la tormenta tropical Arthur se ha convertido en la primera tormenta del año. 2 aviones de la Reserva de la Fuerza Aérea estadounidense están programados para investigar este sistema el domingo para determinar qué tan organizada está la tormenta y si se está intensificando o no. Las corrientes serán la principal preocupación a corto plazo para las áreas del noreste de la Florida hasta la costa de Carolina del Norte. Los involucrados cerca de la costa de Carolina del Norte deberían monitorear de cerca el proceso de este sistema, ya que podría producir vientos racheados y fuertes lluvias el lunes, es decir, hoy. Así dice el Centro Nacional de Huracanes. Actualmente las advertencias de tormenta tropical están vigentes desde Surf City hasta Duck, en Carolina del Norte. Una advertencia de tormenta tropical significa que esperan condiciones de tormenta tropical dentro de las próximas 36 horas. Pero esto no solamente está sucediendo en esta parte del mundo. También, y de acuerdo a CNN, India y Bangladesh ya están sufriendo no solamente con el coronavirus, sino ahora un super tifón que se dirige hacia ellos. ¡Qué tremenda noticia! Bueno, un poderoso ciclón que se formó en la bahía de Bengala se dirige directamente a la frontera entre la India y Bangladesh, lo que conlleva la posibilidad de una gran destrucción y agitación en 2 países que aún luchan contra la pandemia de COVID-19. El ciclón se llama Amphan y se ha fortalecido al equivalente de un fuerte huracán atlántico de categoría 5. O mejor dicho, es nombrado ahora un super tifón. Y esto está ocurriendo en el Pacífico Occidental. Amphan está acumulando vientos de 260 kilómetros por hora, aunque los pronosticadores esperan que la tormenta se debilite antes de tocar tierra el miércoles cerca del el delta del río Ganges. Esto es una buena noticia dentro de la noticia mala. Incluso si la tormenta se debilite antes de tocar tierra el miércoles cerca del río Ganges, golpea después de debilitarse, pero el daño sería significativamente menor. Así que se pronostica que este super tifón Amphan tocará tierra cerca de áreas pobres y densamente pobladas con infraestructura notoriamente poco confiable. Si aterriza en el delta bajo, también existe la posibilidad de grandes marejadas ciclónicas, tal vez incluso de hasta 9 metros. Así que los desastres naturales son trágicamente comunes en esta parte del mundo, pero esta podría ser la primera tormenta poderosa que golpea a la India y Bangladesh en medio de una emergencia de salud global. Y ahora vamos a pasar rápidamente a noticias de Venezuela. Richard Blanco exigió a la Asamblea Nacional aprobar de una vez por todas la ayuda militar. El parlamentario de la fracción 16 de julio subrayó que el COVID-19 ha tenido un impacto notable en el país, pero aseguró que muchos venezolanos han caído producto de otra epidemia mucho más terrible, Nicolás Maduro y todo su clan. El diputado Richard Blanco de la fracción 16 de julio exigió este domingo a la Asamblea Nacional que apruebe de una vez por todas la ayuda militar para que finalmente se logre el cambio político en Venezuela. Para esto, pidió que se incluya el tema en el orden del día para su discusión. Y desde hace mucho tiempo, dice la nota que él envió a través de Twitter, hemos insistido en que se discuta en la Asamblea Nacional el artículo 187, numeral 11, para acabar de una vez por todas con estos usurpadores que le han hecho tanto daño al país. Así lo dijo en un video que fue publicado por Twitter. Ahora, esta es una decisión que muy bien podría ser adoptada por Juan Guaidó, quien es el presidente interino del país y quien, a pesar de ello, al parecer, está como
digamos, presionado por el G4, el grupo de partidos que los conforman Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, que tienen intereses que aún nosotros no hemos logrado descubrir. ¿Cuáles son los intereses de estos partidos para impedir que el presidente encargado, el presidente interino, Juan Guaidó, tome la decisión de una vez por todas de solicitar formalmente al mundo una ayuda humanitaria? Y no estar, como decimos en Venezuela, manguareando con esta situación y no actuando como presidente. Tiene que organizar el país, tiene que comenzar a nombrar, digamos, ministro de la Defensa, un militar con experiencia que realmente pueda lograr, digamos, conformar un frente para luchar en contra de un gobierno que ya el mundo entero reconoce como un gobierno fallido, donde delincuentes están al mando del mismo. Pasamos a otra nota. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, comenzó este domingo 3 de mayo una operación llamada Negro Primero, bajo las órdenes del Comando Estratégico Operacional. Y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron en medio de esta operación el lunes, el día de hoy, a Juan Fred Jesús Acosta Isea, quien es un presunto implicado en la operación Gedeón. Esta información ha sido confirmada por el cuerpo castrense a través de Twitter y allí detallaron que la captura se logró en la población de Mene Mauroa, del estado Falcón. Sin embargo, no ofrecieron detalles sobre el mismo. Así que este grupo de venezolanos que intentaron tomar el poder y que fracasaron en su intento y que, de acuerdo a muchas informaciones, que unas contradictorias, etcétera, al parecer fueron infiltrados y que posiblemente haya sido una operación montada por el propio gobierno, pues lamentablemente han estado cayendo uno tras de otro. Y ahora pasamos a una nota, digamos, que ocurrió el día sábado, el 16 de mayo. Ex congresista de los Estados Unidos acusa a la oposición tras una demanda. El ex congresista estadounidense David Rivera, él aseguró que entregó $15 millones a la oposición venezolana. Y esto se ha armado un tremendo escándalo alrededor, porque allí está involucrado tanto Leopoldo López como su esposa. El ex congresista estadounidense David Rivera reveló que los 15 millones de dólares que recibió como pago inicial por una campaña para limpiar la imagen de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, aquí en los Estados Unidos, fueron enviados a la oposición venezolana con el conocimiento del Departamento de Estado. Rivera ha señalado en declaraciones a la televisión Televisión Univisión que esta operación fue dirigida por los presos políticos de Citgo 6 que están detenidos en Venezuela, y también participó el líder opositor Leopoldo López para financiar las actividades en contra de Maduro, incluidas las protestas del año 2017. Bueno, se ha desatado una enorme cantidad de escándalos alrededor de esto, cosas que van, que vienen, y como siempre en Venezuela nunca se va a poder determinar, no por ahora, qué realmente está sucediendo allí adentro. Porque siempre todo termina, como decimos en nuestro país, en un guiso, es decir, en cuanto hay para mí en eso. Lamentablemente eso está sucediendo en Venezuela. Y bueno, una noticia del viernes que al parecer tomó por sorpresa a La Habana y Caracas. De acuerdo a lo que dice la nota, todo parece indicar que los regímenes de Cuba y Venezuela estaban intentando levantar cortinas de humo para desviar la atención de lo que se les vendría encima. Cuba y Venezuela vuelven a estar unidas y esta vez en el listado de países que no colaboran para combatir el terrorismo. Es un informe que ha sido emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos el miércoles 13 de mayo, la semana pasada.
Para quienes están familiarizados con el rejuego político que acostumbraban a diseñar regímenes como los que encabezan las dictaduras de estas dos naciones, el nexo entre estos dos sucesos específicos denunciados por estos días desde La Habana y Caracas, es decir, el, lo que sucedió con los venezolanos intentando invadir el país a través de Maiquetía y Chuao en la operación Gedeón. Al parecer, estos sucesos que han sido denunciados por La Habana y Caracas son como decir una cortina de humo para evitar el escándalo que se les venía encima. Es decir, que están siendo declarados como estados o gobiernos que no colaboran para luchar en contra del terrorismo. Es decir, son estados terroristas. Bueno, queridos amigos, y de esta manera estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Hoy es lunes 18 de mayo de 2020. Estamos desde Kendall, emitiendo para ustedes a través de Super Streaming Channel el episodio número 3 de Un Cafecito con Leonardo. Hoy no me trajeron el cafecito, pero al terminar aquí les aseguro que voy a disfrutar de un cafecito. Y yo los convido a ustedes a que nos escuchen y nos vean a través del Super Streaming Channel. Recuerden pues que estamos, no olvides suscribirte al canal, de darle a la campanita para que te lleguen los avisos. Y si estás viendo el video, pues déjanos tus opiniones en la caja de comentarios. Para nosotros es muy importante saber lo que piensas y lo que tú crees que nosotros deberíamos agregar al programa. Así que no olvides quedarte hasta el final. Así que nosotros le daremos saludos especiales a las personas que a través del chat nos comentaron, nos saludaron. Así que quédate hasta el final para que veas los comentarios. Y para hacer algo distinto, yo les quiero dejar a todos ustedes con un video que me parece que va a ser refrescante para los que creemos en Dios, católicos y tenemos fe. Les voy a dejar de inmediato con lo siguiente. Pasa, Señor, tu mano.
Bueno, y de esta manera nos estamos despidiendo por el día de hoy y te vamos a dejar en un comentario fijado el link para que puedas disfrutar de un cafecito con Leonardo en su episodio número 3. Hasta luego.